Bienvenidos a Relatos de Medianoche, donde cada historia se escucha mejor con las luces apagadas. Si te gusta el terror, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscribirte para más relatos que te helarán la sangre. Prepárate, porque el video está a punto de comenzar. Hay cosas en Puebla que la gente prefiere no recordar. Historias que se cuentan en voz baja cuando cae la noche y el viento sopla entre los cerros. Esta es una de esas historias. Lo que voy a contarles me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía tiemblo al recordarlo. Me llamo Miguel y soy de Cholula, aquí en el estado de Puebla. Toda mi vida he vivido cerca del cerro, ese que todos conocen por la iglesia que está en la cima. Cuando era niño, mi abuela me contaba historias sobre ese lugar. Decía que antes de que los españoles llegaran, ahí se hacían ceremonias extrañas, que la tierra guardaba secretos que era mejor no despertar. Yo nunca le hice mucho caso. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Todo comenzó hace 3 años. En octubre, yo tenía 25 años y trabajaba como cuidador nocturno en un pequeño museo cerca de la zona arqueológica. El trabajo era sencillo: llegar a las 8 de la noche, hacer rondas cada hora y asegurarme de que todo estuviera en orden. La paga era buena y casi siempre estaba solo, lo cual no me molestaba. La primera noche que sentí que algo andaba mal fue un martes. Recuerdo que hacía frío, más de lo normal para esa época. Eran casi las 11 cuando hice mi segunda ronda. El museo solo tiene 6 salas pequeñas con piezas antiguas, vasijas, figuras de barro, huesos viejos, cosas así. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuché un sonido. Era como un arrastre, como si alguien moviera algo pesado por el piso de piedra. Me detuve en seco. El museo estaba completamente vacío. Yo había cerrado todas las puertas con llave. Me acerqué despacio hacia donde venía el ruido. Era de la sala del fondo, la que tiene las piezas más antiguas. Mi linterna temblaba en mi mano mientras me aproximaba. Cuando llegué a la entrada, el sonido se detuvo de golpe. Todo estaba en silencio. Alumbré con la linterna hacia adentro. Las vitrinas estaban intactas, las piezas en su lugar. Pero algo me hizo sentir incómodo. En el centro de la sala hay una figura de piedra, una especie de estatua pequeña que representa a un guerrero antiguo. Esa noche, juro que la figura no estaba mirando hacia la misma dirección que siempre. Traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una broma. Terminé la ronda rápido y volví a mi escritorio en la entrada. Pero no pude quitarme esa sensación de los hombros, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Las siguientes noches fueron tranquilas. Casi había olvidado lo que pasó, hasta que llegó el viernes de esa semana. Esa noche llovía fuerte. El sonido del agua golpeando el techo hacía eco en todo el edificio. Eran las 12:30 cuando escuché algo diferente. No era el arrastre de antes. Esta vez era un susurro. Apenas se escuchaba por encima de la lluvia, pero estaba ahí. Palabras que no podía entender, como si alguien estuviera hablando en un idioma muy antiguo. Me levanté de mi silla y tomé mi linterna. El susurro venía de la misma sala del fondo. Mis piernas no querían moverse, pero algo me obligó a ir. Cuando llegué a la puerta, el susurro se hizo más claro. No eran palabras en español, ni en inglés, ni en nada que yo conociera. Alumbré hacia adentro y mi corazón casi se detiene. La figura de piedra del guerrero ya no estaba sobre su base. Estaba en el piso, justo en medio de la sala, como si alguien la hubiera bajado con cuidado. Y lo peor de todo, había huellas alrededor, huellas de pies descalzos en el polvo del suelo. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado largas, demasiado delgadas. El susurro se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Sentí que el aire se volvió pesado, difícil de respirar. Algo en esa sala no quería que yo estuviera ahí. Di un paso hacia atrás y entonces lo vi. En el reflejo de una de las vitrinas de cristal, había una sombra detrás de mí. Una sombra alta y delgada que no debería estar ahí porque yo estaba solo. Me di la vuelta tan rápido que casi pierdo el equilibrio. No había nadie, pero la sensación de que algo estaba parado justo donde yo había visto la sombra no desapareció. El aire frío me rodeaba y podía sentir una presencia, algo que me miraba aunque no pudiera verlo. Salí de esa sala corriendo y no volví hasta que amaneció. A la mañana siguiente, cuando llegó mi supervisor, le conté lo que había pasado. Él se rió y me dijo que llevaba demasiado tiempo trabajando solo de noche
que mi mente me estaba jugando bromas. Pero cuando fuimos juntos a revisar la sala del fondo, la figura de piedra seguía en el piso. Y las huellas también estaban ahí. Mi supervisor dejó de reírse. Me dijo que iba a reportarlo, que tal vez alguien había entrado sin que yo me diera cuenta. Pero yo sabía la verdad. Nadie había entrado. Lo que estaba en ese museo había estado ahí desde mucho antes de que yo llegara. Y esa noche tendría que volver. Esa noche regresé al museo con un nudo en el estómago. Mi supervisor había mandado a revisar todas las cerraduras y ventanas durante el día. Todo estaba en orden. Ninguna señal de que alguien hubiera forzado una entrada. La figura de piedra había sido devuelta a su base y alguien había limpiado el piso eliminando las huellas extrañas. Pero yo sabía que eso no cambiaba nada. Llegué a las 8 como siempre. El cielo estaba oscuro y había una niebla espesa que venía desde el cerro. Entré al museo y encendí las luces. Todo parecía normal, pero el aire se sentía diferente, más denso. Traté de calmarme diciéndome que todo estaría bien. Las primeras 2 horas pasaron sin problema. Hice mi primera ronda a las 9 y todo estaba en su lugar. Me senté en mi escritorio y traté de distraerme con mi teléfono, pero la señal era pésima esa noche. A las 10, las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era por la niebla o algún problema con el transformador. Pero entonces se apagaron por completo. Me quedé en completa oscuridad. Busqué mi linterna a tientas y cuando logré encenderla, escuché de nuevo ese sonido de arrastre. Venía del segundo piso. El museo tiene un segundo piso pequeño donde se guardan piezas que todavía no han sido exhibidas. Casi nadie sube ahí. Yo solo subía una vez por noche para verificar que la puerta estuviera cerrada. Esa noche, mientras el sonido de arrastre continuaba arriba, supe que tendría que subir. Cada escalón crujía bajo mis pies. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante. Cuando llegué arriba, la puerta que siempre estaba cerrada con llave estaba completamente abierta. Una corriente de aire frío salía de ahí adentro, tan helado que podía ver mi propio aliento. El sonido de arrastre se había detenido. Entré despacio. Las cajas con piezas antiguas estaban apiladas por todos lados. Pasé la luz de mi linterna por el lugar y todo parecía estar en orden hasta que llegué al fondo del cuarto. Ahí, en la pared, había algo escrito. No estaba ahí la noche anterior, estoy seguro. Eran símbolos extraños, como los que había visto en algunas de las piezas antiguas del museo. Estaban hechos con algo oscuro, como tierra o ceniza. Y justo debajo de los símbolos había una caja que nunca había visto antes. Era de madera vieja, casi podrida, con grabados similares a los de la pared. No debía serlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué y toqué la caja. Estaba fría, mucho más fría que todo lo demás en el cuarto. La tapa estaba apenas cerrada. Cuando la abrí, lo que vi adentro me dejó sin aire. Había huesos. Huesos pequeños envueltos en un trapo viejo y manchado, y junto a ellos había un collar hecho de piedras negras. Pero lo que más me asustó fue el olor, un olor a tierra mojada y algo más, algo podrido que me hizo sentir náuseas. Cerré la caja de inmediato y di un paso atrás. Fue entonces cuando escuché la respiración. No era mía. Venía de algún lugar del cuarto, una respiración lenta y pesada. Moví la linterna frenéticamente tratando de encontrar de dónde venía, pero no había nadie más ahí. La respiración se hizo más fuerte, más cercana, hasta que la sentí justo detrás de mi cuello, un aliento helado que olía a tierra y humedad. Salí corriendo de ese cuarto sin mirar atrás. Bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Llegué a la planta baja y las luces volvieron a encenderse de golpe, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí parado, temblando, tratando de recuperar el aliento. Pero entonces escuché algo peor. Pasos. Pasos lentos bajando las escaleras. El mismo sonido de arrastre que había escuchado antes, pero ahora mezclado con el sonido de pies descalzos sobre la madera. Me escondí detrás de mi escritorio y apagué la linterna. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Los pasos llegaron hasta el final de las escaleras y se detuvieron. Hubo un silencio largo, terrible. Y entonces, escuché mi nombre. No fue un grito ni un susurro. Fue mi nombre dicho con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Una voz que me hizo sentir que cada hueso de mi cuerpo se congelaba. Miguel, se repitió, una y otra vez.
cada vez más cerca de donde yo estaba escondido. Cerré los ojos con fuerza y recé todas las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño. Las palabras salían de mi boca en un murmullo desesperado. De repente, todo se detuvo. Los pasos, la voz, todo. Abrí los ojos lentamente. La luz del museo parpadeaba débilmente. Me levanté con cuidado y miré hacia las escaleras. No había nadie, pero en el primer escalón había una huella. Una huella de pie descalzo, larga y delgada, marcada con esa misma tierra oscura que había visto en el cuarto de arriba. Y la huella estaba mojada, como si quien la hubiera dejado acabara de salir de un lugar muy húmedo. Tomé mis cosas y salí corriendo del museo. No me importó dejar todo abierto. No me importó mi trabajo. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Corrí bajo la niebla hasta que llegué a la calle principal, donde había gente y luces. Esa noche no volví. Llamé a mi supervisor al día siguiente y le dije que renunciaba. No le di explicaciones. Él se molestó, pero no insistió mucho. Creo que algo en mi voz le hizo entender que hablaba en serio. Pero mi error fue pensar que con irme del museo todo terminaría, porque 3 noches después escuché los pasos de nuevo, esta vez en mi propia casa. Llevaba 3 días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa sombra alta y delgada en el reflejo de la vitrina. Escuchaba mi nombre siendo llamado con esa voz que no parecía de este mundo. Mis manos temblaban todo el tiempo y apenas podía comer. Mi familia empezó a preocuparse. Mi mamá me preguntaba qué me pasaba, pero yo no podía contarle. ¿Cómo le explicas a alguien que algo del museo te había seguido hasta tu casa? Fue la 3ª noche cuando todo empeoró. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo. Eran casi las 2 de la mañana y la casa estaba en silencio. Mi cuarto está en la planta alta, al final del pasillo. De repente, escuché ese sonido. El arrastre. Venía desde abajo, desde la sala. Me senté en la cama con el corazón desbocado. Pensé que tal vez era mi papá levantándose por agua, o mi hermana viendo televisión. Pero el sonido era inconfundible. Era el mismo que había escuchado en el museo. Algo estaba arrastrándose por el piso de mi casa. Me levanté despacio y abrí la puerta de mi cuarto apenas una rendija. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver la luz de la luna entrando por la ventana del otro extremo. El sonido continuaba, ahora subiendo las escaleras, un escalón a la vez, despacio, como si lo que fuera que subía llevara un peso enorme. Cerré la puerta con seguro y retrocedí hasta quedar pegado a la pared más lejana. Mis manos buscaron mi teléfono en la oscuridad, pero estaba sin batería. No había forma de pedir ayuda. El arrastre llegó al pasillo. Podía escucharlo moviéndose de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. O a alguien. Y entonces se detuvo justo frente a mi puerta. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Yo apenas podía respirar. Y luego lo escuché. Esa respiración pesada y húmeda, justo del otro lado de la madera. El olor a tierra mojada se filtró por debajo de la puerta, invadiendo mi cuarto. La perilla comenzó a moverse. Giró lentamente, probando el seguro. 1, 2, 3 veces. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme o gritar. La perilla dejó de moverse y entonces escuché mi nombre otra vez. Miguel, abre la puerta. La voz sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo, unas susurrando y otras casi gritando. No era una petición, era una orden. Miguel, lo que tomaste debe regresar. Entonces lo entendí. La caja que había abierto en el museo. Había tocado algo que no debía tocar. Había visto algo que debía permanecer oculto. Y ahora, lo que fuera que guardaba esa caja, me estaba buscando. Las lágrimas corrían por mi cara mientras trataba de pensar en qué hacer. Recordé las palabras de mi abuela, sus historias sobre el cerro y los espíritus antiguos. Ella siempre decía que cuando algo del pasado despertaba, había que devolverle lo que era suyo. Con voz temblorosa, hablé hacia la puerta. Yo no tomé nada, lo juro. No me llevé nada de ese lugar. La respiración se hizo más fuerte, más agitada. La puerta comenzó a crujir, como si algo la estuviera empujando. El seguro no iba a aguantar mucho tiempo. Tu esencia tocó lo prohibido. Ahora nos perteneces. En ese momento supe que tenía que hacer algo, o esa cosa iba a entrar. Busqué desesperadamente en mi memoria alguna de las oraciones que mi abuela me había enseñado. Empecé a recitarlas en voz alta, una tras otra, sin parar. Mis palabras salían entrecortadas por el miedo, pero no me detuve.
La presión en la puerta aumentó. La madera comenzó a astillarse. Yo recitaba más fuerte, casi gritando las oraciones. Y entonces recordé algo más que mi abuela me había dicho: que la sal de la tierra protege contra lo que no es de este mundo. Corrí hacia mi mochila y saqué una bolsa pequeña de frituras que tenía guardada. Las rompí y esparcí la sal por todo el borde de la puerta mientras seguía recitando. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener nada. La puerta dejó de crujir. La respiración al otro lado se convirtió en un sonido extraño, como un siseo de enojo. Y entonces escuché algo que jamás voy a olvidar. Un grito ahogado, como si viniera de muy debajo de la tierra, lleno de rabia y dolor. El sonido retumbó en toda la casa, y luego silencio. Me quedé ahí temblando, durante horas. No me atreví a abrir la puerta hasta que escuché a mi mamá levantarse al amanecer. Cuando finalmente salí, no había nada en el pasillo. Ninguna huella, ningún rastro de lo que había estado ahí. Pero yo sabía que había sido real. Esa misma mañana fui a buscar a mi abuela. Le conté todo, cada detalle. Ella me escuchó en silencio con una expresión seria que nunca le había visto. Cuando terminé, ella suspiró profundo. Ese cerro guarda muchos secretos, Miguel. Cosas que fueron enterradas hace siglos porque eran peligrosas. Los que construyeron ese lugar sabían lo que hacían. Y tú despertaste algo que debió quedarse dormido. Me llevó con ella a ver a un señor que conocía, alguien que sabía de estas cosas. Él me hizo una limpia con hierbas y humo de copal, mientras recitaba palabras en náhuatl. Me dijo que había tenido suerte de salir vivo, que esa presencia había marcado mi espíritu y que debía tener cuidado el resto de mi vida. Han pasado 3 años desde entonces. Me mudé de Cholula poco después de eso. Ahora vivo en otra ciudad, lejos del cerro y del museo. Pero hay noches en las que todavía escucho ese arrastre en mis sueños. Noches en las que despierto sintiendo ese olor a tierra mojada, y sé que aunque me haya ido, aunque haya puesto distancia, algo de lo que desperté esa noche sigue ahí, esperando, recordándome que hay lugares y cosas que no deben ser molestadas, que hay puertas que nunca debemos abrir. Por eso les cuento mi historia, para que sepan que en Puebla, en ese cerro donde todos van de paseo, donde se toman fotos y caminan sin saber, duermen cosas antiguas, cosas que es mejor dejar en paz. Y si algún día se encuentran en un lugar viejo, donde el aire se sienta pesado y escuchen sonidos extraños, hagan caso a su instinto. Salgan de ahí. No toquen nada. No abran nada. Porque hay cosas en este mundo que no quieren ser encontradas. Y cuando las encuentras, ellas nunca te dejan ir completamente. En las tierras de Puebla, donde las montañas guardan secretos ancestrales y los pueblos conservan historias que pasan de boca en boca, existe una leyenda que pocos se atreven a contar después del atardecer. Esta es la historia de Martín, un joven de Cholula que vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Martín tenía 25 años cuando decidió visitar a su tía Esperanza en un pequeño pueblo cerca de Atlixco. Era diciembre y el frío de la montaña se sentía hasta los huesos. Su tía vivía en una casa antigua, de esas que tienen paredes gruesas y puertas que crujen con el viento. La primera noche todo parecía normal. Cenaron mole con arroz y hablaron de la familia mientras las velas iluminaban la mesa. En ese pueblo la luz se iba seguido, así que las velas eran parte de la rutina. Cerca de las 11 de la noche, Martín se fue a dormir. Su habitación estaba en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba directamente al cerro. Desde ahí se podía ver la silueta oscura de la montaña recortándose contra el cielo nocturno. Se acostó y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Había un silencio extraño, de esos que te hacen sentir que algo falta. Ni los perros ladraban, ni los grillos cantaban. Nada. De pronto, escuchó un sonido. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo de tierra afuera. Raspaba y raspaba, lento y constante. Martín se incorporó en la cama y miró hacia la ventana. La cortina delgada se movía levemente con la brisa que se colaba por las rendijas. El sonido se detuvo. Martín esperó, conteniendo la respiración. Entonces vio algo que hizo que se le erizara la piel. Una sombra pasó frente a su ventana. No era una sombra normal. Era alta, demasiado alta,
y se movía de forma extraña, como si flotara apenas rozando el suelo. La figura se detuvo justo frente a la ventana, y Martín pudo distinguir algo que parecía una cabeza ladeada, como si estuviera observándolo a través de la tela de la cortina. El joven no se atrevió a moverse. Su corazón latía tan fuerte que sentía que esa cosa podía escucharlo. Pasaron segundos que parecieron horas. Finalmente, la sombra siguió su camino hacia el cerro, desapareciendo en la oscuridad. Martín bajó de la cama y caminó despacio hacia la puerta de su habitación. Necesitaba hablar con su tía. Abrió con cuidado y atravesó el pasillo oscuro. La casa crujía con cada paso que daba. Encontró a su tía Esperanza sentada en la cocina, tomando té de manzanilla. Al verlo entrar con la cara pálida, ella supo de inmediato que algo había pasado. ¿La viste, verdad?, preguntó la mujer sin siquiera esperar a que él hablara. Martín asintió y se sentó frente a ella. Sus manos temblaban. «Es la Llorona del Cerro», dijo su tía en voz baja. «Pero aquí no la llamamos así. Aquí le decimos la penitente. Dick dicen que era una mujer del pueblo que hace muchos años perdió a sus hijos en una inundación. Desde entonces, todas las noches camina desde el pueblo hasta lo alto del cerro, buscándolos». «¿Pero por qué es tan alta?», preguntó Martín, aún con la voz quebrada. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que ya no es humana, que es solo el dolor convertido en algo más. Lo que sí sabemos es que no le gusta que la vean, y cuando alguien la mira directamente a través de una ventana». La tía Esperanza dejó la frase sin terminar. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa cuando alguien la mira?», insistió. «Regresa y la segunda vez no solo pasa de largo». Martín no pudo dormir el resto de la noche. Se quedó en la cocina con su tía, tomando café hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el pueblo. Con la luz del día, todo parecía diferente. Los gallos cantaban, los perros ladraban, y la vida regresaba a la normalidad. Pero Martín no podía quitarse de la mente lo que había visto. Durante el desayuno, decidió que se iría ese mismo día. No quería pasar otra noche en ese lugar. Su tía lo miró con tristeza, pero con comprensión. «Está bien, hijo. Pero antes de que te vayas, tengo que decirte algo importante. Si ella regresa esta noche y tú ya no estás, va a buscar a alguien más. Necesitas despedirte correctamente». «¿Despedirme de quién?», preguntó Martín confundido. «Del cerro. Tienes que ir esta tarde, antes de que oscurezca, y dejar una ofrenda al pie del camino que sube. Una vela blanca y un poco de agua. Es la única forma de decirle que no quisiste faltarle al respeto, que no la miraste por curiosidad sino por accidente». Martín pensó que era una locura, pero algo en los ojos de su tía le decía que hablaba en serio. A las 4 de la tarde, cuando el sol todavía estaba alto pero comenzaba a descender, tomó una vela blanca y una botella con agua y caminó hacia el cerro. El sendero era de tierra y piedras. A medida que avanzaba, el silencio volvía a apoderarse del ambiente. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. Era como si el cerro supiera que él estaba ahí. Llegó hasta donde comenzaba la subida y colocó la vela y el agua sobre una piedra plana. Se arrodilló y, sintiéndose un poco tonto, habló en voz baja. «No quise faltarte al respeto. Solo estaba durmiendo. Por favor, perdóname». No esperaba respuesta, y no la hubo. Se levantó y comenzó a caminar de regreso, pero entonces escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Un llanto de mujer que venía desde lo alto del cerro. No era fuerte, pero era desgarrador, como si todo el dolor del mundo estuviera contenido en ese sonido. Martín no volteó. Siguió caminando cada vez más rápido, hasta que casi corría. El llanto lo seguía, cada vez más cerca. Podía sentir que algo estaba detrás de él, acercándose. Cuando por fin llegó a la casa de su tía, se lanzó dentro y cerró la puerta de un golpe. Su tía estaba esperándolo en la sala. «¿Lo escuchaste?», preguntó ella. Martín solo pudo asentir, jadeando. «Significa que te perdonó. Si no lo hubiera hecho, no habrías llegado hasta aquí». El llanto era su forma de dejarte ir. Esa misma tarde, Martín empacó sus cosas y se fue del pueblo. Durante el viaje de regreso a Cholula, no podía dejar de mirar por la ventana del autobús, esperando ver aquella sombra alta siguiéndolo entre los árboles. Pasaron los meses y Martín trató de olvidar lo que había vivido. Le contó la historia a algunos amigos, pero la mayoría pensaba que había sido una pesadilla
o que su tía le había metido ideas en la cabeza. Pero hay noches, especialmente en diciembre cuando el frío es más intenso, en las que Martín se despierta sobresaltado, y cuando mira por la ventana de su habitación en Cholula, a veces cree ver una sombra alta y delgada parada en la esquina de la calle, con la cabeza ladeada, observándolo. Entonces cierra las cortinas rápidamente y no las vuelve a abrir hasta que sale el sol, porque hay cosas en las montañas de Puebla que es mejor dejar en paz. Cosas que llevan tanto tiempo vagando que ya no recuerdan lo que es descansar. Y cuando te encuentras con ellas, lo único que puedes hacer es rezar para que te dejen ir. Martín ya no visita a su tía en diciembre, y cuando alguien le pregunta por qué, solo dice que tiene cosas que hacer en la ciudad. Pero todos los que lo conocen bien saben que hay algo en su mirada, algo que no estaba ahí antes, algo que solo aparece cuando cae la noche y el viento sopla desde las montañas.